Las palabras de Todoroki seguían resonando en sus oídos, vibrando con una frecuencia que Yuji conocía demasiado bien. Creado para un propósito, susurró Yuji. El agua fría corría sobre sus manos, pero no lograba quitarle la sensación de pesadez en el pecho. Estaba en los baños del estadio, un lugar sumergido en un silencio artificial que contrastaba con el rugido sordo de las gradas afuera. Se miró en el espejo. No vio a un estudiante de la UA, ni a un héroe en formación. Vio las marcas bajo sus ojos, las cicatrices que cruzaban su rostro como mapas de una guerra que nadie más recordaba. Simplemente por eso, continuó, con la voz apagada. Una herramienta. Un recipiente. Un medio para un fin. Apoyó las manos en el borde del fregadero. El recuerdo de los ancianos de su mundo, de Kenjaku, de su cuna, todo se mezcló con la imagen del rostro frío de Todoroki. La rabia, una que no solía permitirse sentir, subió por sus brazos como una descarga eléctrica. ¿Por qué? Pensó, apretando los dedos, ¿cuál es la razón de que existamos solo para los planes de alguien más? Un crujido seco rompió el silencio. Yuji bajó la vista. Sus dedos se habían hundido en el mármol sólido, agrietándolo como si fuera yeso mojado. No había usado energía, solo era la fuerza bruta de un cuerpo diseñado para la violencia. Soltó el agarre, mirando los trozos de piedra en sus palmas. Solo por eso, dijo finalmente, cerrando el grifo. Se secó las manos con lentitud. Tenía que salir. Pero ahora, algo había cambiado. Ya no solo estaba cumpliendo una función, estaba empezando a detestar el guión que alguien más había escrito para él. Yuji se miró una última vez. No había malicia en sus ojos, ni rastro de la furia que acababa de agrietar el mármol. Solo había una profunda tristeza, una soledad compartida con ese chico de cabellos bicolores que acababa de conocer. Ambos eran prisioneros de un destino que no eligieron. Se pasó la mano por el rostro, como si quisiera borrar físicamente el cansancio de su alma. Sus facciones, antes estoicas y duras, se curvaron con esfuerzo. No fue una sonrisa real. Fue un gesto mecánico, una fachada para el mundo. Es hora de continuar, se dijo a sí mismo. Yuji llegó al centro del estadio justo cuando el resto de sus compañeros se alineaban. La luz del sol era cegadora, pero el calor del público era lo que realmente lo sofocaba. Al ver a Izuku y a los demás, ensanchó un poco más su sonrisa falsa. Itadori-san. ¿Estás bien? Preguntó Deku, notando algo extraño en su expresión. Te ves un poco pálido. Estoy bien, Midoriya. Solo es la emoción del público, mintió Yuji con una facilidad que le dio asco a sí mismo. En ese momento, un látigo restalló en el aire, silenciando a la multitud por un segundo antes de que los vítores se triplicaran. Midnight, la heroína profesional, subió al podio con su característico traje. Pero antes de que las palabras de consuelo o los nervios entre los compañeros pudieran articularse, la voz estruendosa y vivaz de Present Mic se apoderó del estadio, rebotando en cada rincón de las gradas. Muy buenas, público. Este es el momento que todos han estado esperando. Gritó el locutor, contagiando una energía eléctrica que hizo vibrar el suelo bajo los pies de Yuji. Pero antes de ir al plato fuerte, tenemos buenas noticias. Para todos nuestros valientes estudiantes que quedaron fuera de la clasificación, la diversión no termina aquí. Yuji, con su sonrisa forzada aún marcada en el rostro, observó cómo el público estallaba en vítores. Esto es un festival deportivo, después de todo. Continuó Mick. Así que hemos preparado varios juegos recreativos para que todos participen. Queremos ver ese espíritu de juventud en acción. Yuji miró hacia donde estaban los estudiantes de las otras clases, aquellos que no habían logrado pasar. Vio alivio en algunos, pero en otros notó la frustración de ser relegados al entretenimiento secundario. Para la sociedad de héroes, incluso el fracaso debía ser empaquetado como algo divertido y comercial. Juegos, pensó Yuji, sintiendo el mármol que todavía parecía crujir en el recuerdo de sus manos. Todo este esfuerzo, todo este dolor, y al final lo llaman un juego. Muy bien. Empecemos con los juegos recreativos, sentenció Mick mientras Midnight gesticulaba desde el podio. Y después de eso, los 16 estudiantes de los 4 equipos clasificados lucharán entre sí en un torneo 1 contra 1. La multitud se volvió loca. El anuncio de las peleas individuales era lo que realmente habían venido a ver. El espectáculo de la fuerza. Yuji cerró los puños, sintiendo como la mirada de todos se posaba sobre él desde la distancia. La actividad recreativa era el telón que ocultaba la tormenta que estaba por venir.
La emoción de las gradas se filtró hasta la pista, contagiando a los estudiantes que habían logrado superar las primeras pruebas. La realidad de estar en el escenario más grande del país empezaba a calar hondo. Un 1 contra 1. Exclamó Kirishima, con los puños apretados y una energía que parecía irradiar de su cuerpo. Finalmente voy a estar en el escenario que siempre vi por televisión. Esto es lo más varonil que existe. Mina Ashido, a su lado, asintió con entusiasmo, aunque sus ojos revelaban una pizca de nerviosismo. Creo que fue parecido el año pasado. La estructura se mantiene, pero la intensidad es distinta cuando estás aquí abajo. Siempre hay un torneo así, añadió Zero, cruzándose de brazos. El año pasado incluso permitieron armas en ciertas fases. No me sorprendería que este año la organización busque algo igual de llamativo para subir los ratings. Yuji escuchaba en silencio. El comentario de Zero sobre subir los ratings le dejó un sabor amargo. Para ellos era su futuro. Para la televisión, era contenido. De pronto, el restallido del látigo de Midnight cortó las conversaciones. La heroína se erguía en el podio, rodeada de cámaras que revoloteaban a su alrededor como moscas. Atención, aspirantes. Su voz, cargada de una teatralidad ensayada, se alzó sobre el murmullo. Ahora escogeremos al azar los enfrentamientos. Después de los juegos recreativos, pasaremos al evento principal. Los 16 clasificados pueden participar en las actividades si lo desean, aunque, dedicó una mirada pícara a la cámara, es de esperarse que prefieran conservar energías para lo que viene. Una pantalla gigante se encendió sobre el estadio. Los nombres empezaron a girar en un torbellino digital hasta que, con un sonido metálico, los pares quedaron sellados. Estos son los enfrentamientos soteados. Anunció Midnight, sacudiendo su látigo con fuerza. Contemplen su destino. Bloque A. Itadori Yuji vs. Eijiro Kirishima Tenyahida vs. Mina Ashido Reiko Yanagi vs. Ochako Araka Denki Kaminari vs. Katsuki Bakugo Bloque B. 5. Izuku Midoriya vs. Mei Atsume 6. Mezo Shoji vs. Rikido Sato 7. Momo Yaoyorozu vs. Fumikage Tokoyami 8. Shoto Todoroki vs. Anta Zero. El estadio rugió al ver los nombres. Kirishima se giró hacia Yuji casi al instante. Su rostro no tenía rastro de duda, solo una determinación desbordante. Itadori, dijo Kirishima, su piel endureciéndose ligeramente por la pura adrenalina. Quiero que lo des todo de ti. No me importa lo que digan las encuestas o el público. Peleemos de verdad. Yuji lo miró. La sonrisa forzada que se había puesto en el baño seguía ahí, pero al ver la honestidad de Kirishima, su expresión se suavizó ligeramente. No hubo palabras épicas, ni gritos de guerra. Yuji simplemente asintió con la cabeza, un gesto breve y pesado que aceptaba el desafío no como un juego, sino como una responsabilidad. Mientras los juegos recreativos se desarrollaban, el estadio se llenó de risas y música animada. Era una escena vibrante. Estudiantes de las clases de estudios generales y de apoyo participando en juegos de integración y actividades ligeras. Para la mayoría, era un respiro necesario. Para Yuji, era una disonancia cognitiva. Observó desde las sombras del túnel cómo sus compañeros de la clase A intentaban relajarse. Vio a Ojiro y a los demás sonreír, bromeando para sacudirse la presión del torneo. Pero cada vez que Yuji intentaba imitar esa ligereza, sentía el peso del mármol agrietado en sus dedos y la frialdad del baño que acababa de dejar. Ellos pueden jugar libremente, pensó, recostado contra la pared fría del túnel. Yo ya no sé dónde termina uno y empieza el otro. Miró sus manos. Eran manos que habían sido forjadas para la supervivencia, no para el deporte. Se sentía como un intruso en una fiesta a la que fue invitado por error, un arma envuelta en papel de regalo. Se sentía extraño, después de los años aquí todavía no se acostumbraba. ¿Y ahora? La voz de Resentment cambió de tono, volviéndose más grave y emocionante, cortando el ambiente festivo de tajo. Dejen las risas a un lado. Es hora de que la verdadera fuerza hable por sí misma. Llamen al primer encuentro del bloque A. El ambiente en el estadio cambió drásticamente. Los juegos recreativos fueron retirados con una eficiencia mecánica, dejando la plataforma central despejada, gris y fría bajo el sol del mediodía. El hombre que no conoce la fatiga, Eijiro Kirishima. Gritó Nick mientras el pelirrojo salía al campo, chocando sus puños endurecidos, provocando un estruendo que el público respondió con vítores.
contra el estudiante que ha reescrito las expectativas de este festival, Yuji Itadori. Yuji se despegó de la pared. Se ajustó el uniforme deportivo y exhaló una última vez, soltando todo el aire acumulado en sus pulmones. La sonrisa forzada desapareció por un segundo, reemplazada por una mirada de concentración absoluta, una que no buscaba ganar puntos, sino neutralizar. Fue solo un instante, antes de volver a colocarse la máscara de calma que el mundo esperaba ver. Caminó hacia la luz. El ruido del público era un muro físico, una masa de expectativas y hambre de espectáculo, pero él lo atravesó con paso firme y silencioso. Le tomó solo unos cuantos pasos llegar a la plataforma. El concreto bajo sus pies se sentía sólido, real, un contraste necesario con el caos mental que Yuji había experimentado minutos antes. En este combate pueden lastimarse, golpearse y darlo todo, ya que contamos con la presencia de Recovery Biel para sanar cualquier herida. Anunció Present Mic, cuya voz retumbaba en los altavoces, elevando la adrenalina del público. Cementos, quien había construido la plataforma con una precisión envidiable, moldeó una silla de cemento para sí mismo cerca del ring. Su mirada era pesada y vigilante. Los detendré si la pelea se sale de control, sentenció con su voz profunda, actuando como la última línea de seguridad. Midnight, desde su podio, levantó el látigo con un movimiento elegante, casi como una directora de orquesta a punto de iniciar una sinfonía de violencia. Listos. El látigo restalló en el aire, provocando un seco estruendo que marcó el inicio del encuentro. Empiecen. El cuerpo que fue hecho para la defensa contra el cuerpo que fue hecho para la resistencia. Itadori, dijo Kirishima. El sonido de su piel al endurecerse era similar al de dos rocas chocando entre sí. Sus puños adquirieron una textura irregular y afilada. Quiero que lo des todo de ti. Demuéstrame tu fuerza. Yuji no respondió con palabras. Simplemente asintió, un gesto de respeto silencioso entre guerreros. No utilizaré reforzamiento de energía, pensó Yuji, ajustando su centro de gravedad. Será una pelea de resistencia pura. Abrió ligeramente sus piernas y adelantó los puños en una pose de combate cerrada, técnica y carente de florituras. Mientras tanto, en un lugar muy alejado de la UA, en una habitación iluminada por el brillo azulado de múltiples monitores, una voz femenina suave pero llena de curiosidad rompió el silencio del laboratorio. Con que ya llegamos a las peleas individuales, dijo, mientras sus dedos se detenían sobre una tableta táctil. La pantalla mostraba un primer plano de Yuji Itadori. Creo que será interesante verlo en acción. La joven se ajustó las gafas, cuya montura reflejó la imagen del chico en la arena. No buscaba entretenimiento, buscaba respuestas. Kirishima no perdió ni un segundo. Se lanzó hacia adelante como un ariete humano, sus pasos pesados hacían retumbar la plataforma. «Toma esto», gritó, lanzando una ráfaga de puñetazos endurecidos. Yuji, manteniéndose fiel a su decisión de no usar energía, se vio obligado a retroceder. Sus brazos bloqueaban los impactos, pero el sonido era alarmante. Clank, clank, clank. No sonaba como carne golpeando carne, sino como metal chocando contra una roca. Kirishima lo estaba empujando hacia el borde, aprovechando que su endurecimiento le permitía ignorar el dolor del impacto. Por un momento, Yuji se vio atrapado cerca del límite de la plataforma. Kirishima vio la oportunidad y, concentrando toda su fuerza en un movimiento lateral, conectó un gancho devastador directamente en el costado de Yuji. Crash. El golpe fue seco. El aire abandonó los pulmones de Yuji y su cuerpo se inclinó violentamente hacia un lado. Se detuvo en seco, apoyando una mano en el suelo para no caer fuera. El dolor punzante en sus costillas le indicó que, de no ser por su densidad muscular sobrehumana, ese golpe habría fracturado el hueso al instante. El estadio quedó en silencio por un milisegundo. Kirishima se detuvo, jadeando, esperando ver a su oponente caer. «Eso», susurró Yuji, recomponiéndose lentamente mientras soltaba un hilo de aire viciado. «Eso dolió, Kirishima». En la pantalla del laboratorio lejano, la joven se inclinó hacia adelante, fascinada. Sus sensores detectaron que el ritmo cardíaco de Yuji se estabilizó en tiempo récord. «No está usando ninguna habilidad activa», murmuró ella, ajustándose las gafas mientras veía cómo Yuji se ponía de pie con una mirada renovada. Se está adaptando a la dureza del rival. Yuji exhaló y cambió su postura. Ya no estaba retrocediendo. Sus ojos ahora seguían el ritmo de los hombros de Kirishima. Se había acostumbrado a la velocidad y al peso del endurecimiento. «Mi turno», dijo Yuji.
Antes de que Kirishima pudiera reaccionar, Uchiha cortó la distancia con una explosividad que dejó una grieta en el cemento donde antes estaba parado. Uchiha recuperó su postura en un abrir y cerrar de ojos. El estadio entero estaba en silencio, tratando de procesar cómo un chico que parecía no haber activado ningún efecto visual de don podía moverse a esa velocidad. ¿Pero qué?, exclamó Presenmik, acercándose al micrófono. ¿A dónde fue? Itadori ha desaparecido de la vista por un segundo. En el palco de comentaristas, Aizawa mantuvo la vista fija en Yuji. No estaba sorprendido, sino analizando la eficiencia del movimiento. No se confundan. No es un don de teletransportación o velocidad pura, explicó Aizawa con su voz cansada pero autoritaria. Itadori tiene un don de manipulación sanguínea. Lo que acaban de ver es una aplicación interna de su capacidad. Al bombear sangre a una presión mucho más alta y dirigirla hacia sus extremidades, obtiene una potencia de salida bruta e instantánea. Básicamente, está sobrealimentando sus músculos desde adentro. Cementos, que observaba la plataforma desde su asiento de piedra, intervino. Eso explicaría por qué su cuerpo no se desgarra bajo esa tensión. Él controla el fluido que alimenta el tejido. Es una técnica extremadamente peligrosa si no tienes un control perfecto. De vuelta en el cuadrilátero, el puño de Yuji conectó con los brazos cruzados de Kirishima. El impacto sonó como una maza de hierro golpeando una cantera. Kirishima, a pesar de su endurecimiento máximo, sintió que sus pies perdían tracción. Se deslizó por el concreto, dejando 2 surcos profundos antes de detenerse justo al borde de la línea de salida. Sus brazos vibraban violentamente y pequeñas astillas de piedra cayeron al suelo. Maldición, Itadori. Jadeó Kirishima, con una sonrisa de pura adrenalina a pesar del dolor. Esa potencia es de locos. Siento como si me hubiera golpeado un tren de carga. Uchiha exhaló, relajando los hombros. No quería usar la energía maldita ni las técnicas de sangre más complejas, pero sabía que para vencer la voluntad de Kirishima tendría que ser igual de directo que él. Eres duro, Kirishima. Muy duro, reconoció Yuji, esta vez con una sonrisa un poco más real, contagiado por el espíritu del pelirrojo. Pero no puedo quedarme quieto. Kirishima se enderezó, ignorando el entumecimiento de sus brazos. Eso espero. Porque todavía no he terminado. Gritó, lanzándose de nuevo, pero esta vez bajando su centro de gravedad para intentar un derribo. Kirishima rugió, y por un instante, su piel se volvió aún más afilada y oscura. Estaba forzando su ki más allá de lo que su cuerpo acostumbraba, concentrando cada gramo de su energía en un último avance. No era solo por ganar, era para demostrar que su endurecimiento podía resistir incluso el impacto de un tren. «Vamos, Itadori», gritó, lanzándose en un placaje frontal masivo. Yuji lo vio venir. No se movió. No intentó huir. Esperó hasta que el calor del aliento de Kirishima estuvo a centímetros de su rostro. En el último milisegundo, Yuji no lanzó un puñetazo. Simplemente rotó su cuerpo sobre su eje, atrapando el brazo endurecido de Kirishima y utilizando el impulso del pelirrojo en su contra. Fue un movimiento de judo ejecutado con una perfección aterradora. Aprovechando que Kirishima era un bloque de piedra en movimiento, Yuji solo tuvo que guiar esa inercia. Con un giro de cadera y una fuerza de palanca que hizo crujir el aire, Kirishima se encontró volando por encima del hombro de Yuji. El cuerpo endurecido de Kirishima impactó fuera del ring con un estruendo metálico que hizo temblar el suelo. El estadio quedó en un silencio sepulcral antes de estallar en un rugido de asombro. Kirishima-kun está fuera del área, anunció Midmig, bajando su látigo con decisión. Itadori Yuji avanza a la siguiente ronda. Yuji permaneció en la plataforma, respirando con calma. Se acercó al borde y saltó hacia donde estaba Kirishima, que ya empezaba a suavizar su piel, jadeando y con moretones visibles. Yuji le extendió la mano con una sonrisa, esta vez una sonrisa real. Eres increíble, Kirishima. Si no me hubiera movido, me habrías destrozado las costillas de verdad. Kirishima tomó su mano, riendo a pesar de la derrota. ¿Qué va? Eres un monstruo, Itadori. Eso fue demasiado varonil. Mientras el público celebraba y los robots de limpieza salían a reparar las grietas en el cemento, la escena se trasladó a miles de kilómetros de distancia. En el laboratorio tecnológico de Island, el silencio era absoluto. La joven de cabellos rubios se echó hacia atrás en su silla ergonómica, dejando que la tableta descansara sobre su regazo. En la pantalla, la imagen se congeló en el momento exacto del lanzamiento.
El rostro de Yuji, concentrado, sin rastro de esfuerzo excesivo. «Qué interesante», murmuró Melissa Shield, ajustándose las gafas mientras sus ojos brillaban con una chispa de curiosidad científica. No usó su don para atacar. Usó física simple para mover una masa mayor con el mínimo esfuerzo. Se dio la vuelta hacia su computadora principal y abrió un archivo nuevo. Tecleó un nombre con rapidez. Yuji Itadori. Ese chico no es solo un estudiante con un don de sangre, continuó para sí misma, con una sonrisa intrigada. Es un arma biológica perfectamente equilibrada. Tengo que ver qué hace en la siguiente ronda. Cerró la pestaña, pero dejó el directo del festival deportivo en su monitor principal. El interés de la genio de la tecnología ya no estaba en el espectáculo, sino en el misterio que caminaba por la arena de la UA. Al cruzar el umbral hacia la penumbra del túnel, el estruendo del estadio se convirtió en un zumbido lejano. Yuji se detuvo y se apoyó contra la pared de concreto, cerrando los ojos. El dolor en sus costillas finalmente se hizo presente, un latido sordo que le recordaba que seguía siendo humano. Miró sus manos. No temblaban por el esfuerzo, sino por la adrenalina residual. Un paso más, murmuró para sí mismo. No sentía la euforía de la victoria. Sentía la fatiga de quien ha tenido que actuar una parte que no le corresponde. Kirishima era alguien genuino, alguien que disfrutaba el combate. Derrotarlo con esa frialdad técnica le dejaba un vacío extraño. Yuji se preguntó si algún día podría pelear por algo que no fuera simplemente el deber o el propósito para el que fue creado. En la zona de espera de la clase 1A, el ambiente era de absoluta incredulidad. Habían visto a Yuji ser fuerte antes, pero lo de hoy fue diferente. Deku tenía su libreta abierta, pero su mano se había quedado paralizada a mitad de una frase. Sus ojos brillaban con una mezcla de admiración y miedo genuino. No usó energía externa para ese lanzamiento, fue puro control de masas, pensaba Izuku, repasando la escena en su cabeza. Itadori-kun no solo es fuerte, es eficiente. Cada movimiento que hace está diseñado para terminar la pelea con el menor daño desperdiciado. Pero esa mirada, cuando ganó, no parecía feliz. Parecía triste. Bakugo estaba sentado con los brazos cruzados, sus rodillas rebotando con una irritación evidente. Sus ojos rojos seguían fijos en el túnel por donde Yuji había desaparecido. Ese maldito extra. Rugió en su mente. Bakugo no era tonto. Sabía reconocer el poder real. No está jugando a los héroes. El modo en que se movió, esa explosividad sin aviso, ni siquiera está usando todo lo que tiene. Me está mirando desde abajo, como si este torneo fuera un juego de niños para él. Te voy a forzar a pelear de verdad, Itadori. Te voy a hacer usar hasta la última gota de esa sangre tuya. Todoroki se mantenía apartado, apoyado contra la pared con una frialdad gélida. Había observado el combate sin parpadear. Lo hizo de nuevo, pensó Shoto, recordando sus propias palabras sobre ser creado con un propósito. Peleó contra Kirishima con una precisión que solo se obtiene cuando ya viste el resultado. Mientras Yuji recuperaba el aliento en la oscuridad, Big Mint anunció el inicio del siguiente combate. Ida vs. Mina. El festival seguía su curso, ajeno al peso emocional de sus participantes. Yuji se separó de la pared, se limpió el sudor de la frente y se preparó para volver con el grupo. La máscara de estudiante normal tenía que volver a su sitio.